Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En recientes años, muchos católicos se han percatado como sus creencias religiosas, las cuales creyeron que alguna vez eran, entre comillas, cristianas, son en realidad una forma más de manipulación por parte de las fuerzas oscuras manejadas por el príncipe de este mundo. Pero en 1970 el número era del 90%, es decir, ha habido una deserción. Es que en América Latina se está perdiendo la identidad católica. Sí, fíjate cómo ocurre en un momento en donde, como tú dices, el Papa de origen latinoamericano argentino, el Papa Francisco, aglutina esta masa de seguidores, es muy popular y sin embargo el catolicismo sigue cayendo. Tanto aquí en Estados Unidos como en América Latina. ¿Está perdiendo la Iglesia Católica? Sí, este porcentaje tan grande de católicos que se están alejando de la Iglesia. ¿Cuáles son los problemas que hacen que muchas personas abandonen el catolicismo y se vuelquen a otras religiones que los aceptan mucho más? La Biblia establece que Satanás conspiró contra el Eterno antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Cuando Lucifer se rebeló contra Elohim, se llevó 1/3 de los ángeles con él en su rebelión. Apocalipsis 12:4 nos afirma de ello. Entonces, en el jardín del Edén, Satanás le habló a Eva a través de la serpiente, conspirando otra vez contra el plan de Elohim. A través de toda la historia humana, Satanás ha estado batallando contra las fuerzas de Elohim por el corazón y la mente de gobernantes humanos clave y las religiones de cada era. El poderoso demonio asignado al líder humano particular de cada nación en cada era susurra su plan a la mente del líder, mientras que el ángel del Eterno, asignado al mismo gobernante, trabaja para contrarrestar la influencia diabólica y garantizar que se cumpla el plan del Eterno. Mientras que Elohim es omnipotente y puede ganar cada una de las batallas, Elohim elige no ganar a veces. En algunas ocasiones, en algunas eras del tiempo, el Eterno elige permitirle a Satanás obtener la victoria. No es preciso acá explicar las complejidades de la toma de decisiones del Eterno, ya que no es el tema del día de hoy. Satanás obviamente tiene a uno de sus demonios más poderosos trabajando con los líderes humanos clave, pero ¿qué hay de la Iglesia Católica Romana? ¿Tiene Satanás un demonio con poderes especiales trabajando para poner a esta iglesia del lado de Satanás? Obviamente que así es. El propósito final del adversario es llevar a toda la humanidad a la adoración de este superhombre, entre comillas, que hará posible el nuevo orden mundial. Me refiero al pseudo-mesías, conocido como el anticristo. La Biblia declara que el anticristo practicará la magia, según Daniel 8:23, entendido en enigmas, rey altivo de rostro, y hará prosperar el engaño en su mano. Este sujeto querrá una iglesia poderosa y grande, como lo ha sido la Iglesia Católica Romana. Los papas Paulo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI son satanistas practicantes. El demonio asignado a la Iglesia de Roma tendría más posibilidades de éxito llevando al romanismo católico primero hacia la magia blanca, disfrazada, entre comillas, de cristianismo, luego, después de un largo periodo de práctica de magia blanca disimulada, podría entonces llevar al catolicismo romano al mismo tipo de magia negra que el anticristo mismo practicará. El demonio asignado a la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica misma, ha provocado muchos cambios de modo que este grupo religioso
practica abiertamente la brujería, disimuladamente. Los cambios o la forma disimulada de hacer las cosas. Vemos, por ejemplo, la misa. La Iglesia Católica realiza una ceremonia particular delante de la imagen del sol. Al ver sus misas, podemos encontrar que está directamente relacionada con la adoración del sol. En el altar que tiene la imagen del sol, los sacerdotes levantan el pan redondo. Ellos lo llaman elevación e insisten en que ofrecen el pan a Dios. Pero ofrecer el pan redondo, que se asemeja a la imagen del sol, y considerar el pan redondo como el dios sol, ha existido en la adoración del sol del paganismo. La columna encontrada en las excavaciones de la ciudad de Cananite de Azor muestra la ceremonia de levantar la aureola con ambas manos en alabanza. Los egipcios también adoraban al sol, levantando el sol con ambas manos. ¿Es coincidencia que la costumbre de la adoración del sol de los paganos y la liturgia de la Iglesia Católica sean la misma? En días especiales, colocan el pan en el cuadro en forma de sol y desfilan en las calles para la exhibición pública. Todos los creyentes se inclinan delante del pan para mostrar su respeto y adoración. Curiosamente, la custodia, que es el vaso usado para mostrar el pan consagrado de la Eucaristía, tiene un modelo del sol. En el altar donde el sacerdote ofrece el pan, también existe la forma del sol. Ofreciendo el pan en el modelo del sol, ellos adoran al sol. Estableció un servicio que lleva a las personas a pensar que están honrando a Jesucristo, un servicio que es repetitivo, crucificar y sacrificar a diario a su Jesús en todo el mundo a través de la llamada misa. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la misa duplica el sacrificio en la cruz. Citando en forma directa, la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio en la cruz, porque en la misa la víctima es la misma, y el sumo sacerdote es el mismo, según ellos, Jesucristo. Durante todo el libro de Hebreos, el autor habla del sacrificio de Yeshua hecho una vez y para siempre. Yeshua, nuestro Mesías, murió una sola vez en el madero y luego fue a la diestra del Padre. Vemos que el sacrificio fue tan excelente que jamás necesitará repetirse de nuevo. De hecho, se nos prohíbe repetirlo otra vez. El autor de Hebreos establece claramente en Hebreos 10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, una vez y para siempre. La misa en latín fue escrita con el idioma de los paganos romanos originales, en tal forma que derivaría gran poder mágico, e incluso aún existen sacerdotes que la practican y el latín sigue siendo una lengua que se enseña. Doc Marquis, el ex practicante de magia negra, dice en forma inequívoca que la misa, cuando se dice en latín, contiene un gran poder oculto. Las brujas que practicaban la magia negra a principios del siglo VI descubrieron que la Iglesia Católica Romana había creado una poderosa ceremonia de magia blanca en la misa. Por tanto, trataron de captar el poder para sí mismas al crear la misa negra, dicha al revés. Todas las imágenes idólatras, el símbolo de Cristo crucificado es un verdadero estandarte. Este símbolo lo tienen en capillas, en las paredes de los hogares de las personas y de sus oficinas, en las salas de clases de colegios en los cuales nuestros niños
son adoctrinados en los autos, colgados al cuello como una joya, etc. La idea es mantener al Mesías como un trofeo. ¿Qué le parece? La idea es desviar la mente y los corazones de las personas hacia un Cristo, entre comillas, clavado y de paso venerar imágenes. Lo importante es desviar a la humanidad de la fe en el verdadero Mashiach Yahshua. La Biblia en Hebreos lo establece claramente. Dice Hebreos capítulo 6, verso 4, porque es imposible, y yo les digo, si se desvían de la fe, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Mantener a Yahshua en continuo desprecio y en la desgracia pública es exactamente lo que alcanzan la misa y el crucifijo. De hecho, se exhorta a los católicos a contemplar a diario el supremo sacrificio que Jesús sufrió en la cruz. Los demonios tras la Iglesia Católica intentan introducirlos en sus mentes que Yahshua con su sacrificio no lo hizo todo por la salvación de la humanidad, sino que dejó cosas pendientes, como el pecado, el cual los individuos pueden limpiar haciendo, entre comillas, buenas obras, aportándole dinero a la iglesia, guardando los días paganos de fiestas, venerando imágenes, participando en sus sacramentos y ritos e incluso causándose dolor. Los guadalupanos llegan con las rodillas abiertas, aguantándose el dolor mientras arrastran sus piernas. Alejandro Hernández, quien trae un retablo de la Virgen en la espalda, paga en silencio su deuda. Es el día en el que honran a la Virgen de Guadalupe, que de acuerdo con la tradición católica se apareció el 12 de diciembre de 1531 al indígena Juan Diego. Algunos feligreses arribaron a la iglesia de rodillas por promesas hechas a la Virgen. Una promesa que hice por otra penitencia. Todo esto, la Escritura lo niega rotundamente. Históricamente la Biblia fue prohibida por este culto. De hecho, muchos sacerdotes católicos hasta el día de hoy tratan de hacerte creer que tú por ti mismo no eres capaz de entender la Biblia, o que por haber sido escrita por hombres tiene muchos errores y que es tan difícil de entender que necesitas de la interpretación de algún sacerdote o de la voz oficial de la Iglesia, el Vaticano. Los únicos que tienen autoridad de interpretar la Biblia son el magisterio de la Santa Iglesia Católica. No hay nadie más que lo pueda interpretar. Basan sus convicciones en Santiago capítulo 5, versículo 17, y tratan en lo posible que no leas el libro de los Hebreos. De hecho, tratan de que no leas la Biblia y encuentres las propias respuestas que el Eterno te da. Y sí, de lo contrario, te darías cuenta que te tienen engañado o engañada. Las tradiciones tienen una utilidad práctica, que sigas haciendo lo mismo por siempre y para siempre sin preguntarte el por qué o el para qué. Total, esas son las tradiciones, ¿no? La Cuaresma. Seguramente has escuchado muchas veces la palabra Cuaresma. ¿Qué significa esto? Hola hermanos de YouTube, hoy es miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma. La Semana Santa, el día de la Sagrada Concepción. Y esa fue la vida de María Santísima. Y doy gracias a Dios porque en estos días estamos celebrando la fiesta de Mamá María, la Inmaculada Concepción. El bautismo de bebés, festividad de la Virgen de la Tirana, la veneración de la Virgen de Guadalupe, Padre Hurtado Santo, el Catecismo. Nuestro catecismo, el catecismo, enseña las principales verdades de la fe católica. La catequesis. Cuán enojado estaba Yahshua con los fariseos y saduceos, porque habían creado un cuerpo de escrituras extrabíblico, al que llamaban las tradiciones de los padres. Estas tradiciones eran presentadas a las personas como una explicación, según ellos, de la palabra de Elohim. En el catecismo aprendemos también, de una forma sencilla,
las cosas que tienen que ver con nuestra fe religiosa. Y tan genuinamente creíbles como la verdadera palabra del Eterno, la que Él mismo originalmente dio. Sin embargo, no solamente se han añadido falsas enseñanzas, sino que se han añadido tradiciones paganas y completamente satánicas, de más de 4000 años de antigüedad, y que han disfrazado, según ellos, como tradiciones cristianas. El culto a los muertos. Y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Aquí no dice que María o los santos pueden mediar. El único mediador es Cristo Jesús. María estorba, sobra. Los apóstoles sobran. Los santos sobran. Ellos no pueden rogar por nosotros. Vamos a aclarar términos. Aquí no dice que el único que puede rogar por nosotros sea Cristo. No invente. No, yo sí puedo rogar. Usted sí puede, ¿y la Virgen María no? Una de las enseñanzas favoritas del romanismo católico es el culto a los muertos, disfrazado de cristianismo. Es decir, todos los santos de la Iglesia católica son individuos a quienes se les venera. Todos ellos muertos. Les encienden velas, les oran a los muertos. Esta es una práctica de hechicería. La gran farsa de la Virgen María, la obsesión de este culto por hacer del medio a través del cual Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros una diosa, no es nada nuevo. Ya hace 4000 años atrás se le rendía culto. La idea era desviar la fe hacia cualquier cosa que no sea el único y verdadero Elohim. La adoración a la Virgen María, y entre comillas el niño Dios, es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al hijo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris u Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Recordemos que el último de los Césares, Constantino, el perverso Constantino, al proclamarse sumo pontífice, solamente cambió los nombres de sus antiguas deidades. Resumiendo un poco, el plan de Satanás comenzó a funcionar perfectamente en la historia humana con la creación de una religión-estado, la cual llamó Iglesia Católica. ¿Sabe quién fue el primer protestante? Satanás. El primer protestante, Satanás. Solo que al protestante no le gusta la historia, le gustan los cuentos. Han llegado a tanto estos protestantes herejes mentirosos. Ya usted no debe de ser tan ignorante. La creación de la misa, donde pone al Mesías en el Calvario cada día que este mundo esté en existencia, más aún en la manera en que fue escrita la misa en latín, pagano original, se produce gran poder oculto o, como explicamos, misa blanca. De hecho, a medida que avanzó el tiempo, en el siglo VII, los ocultistas practicantes de la magia negra crearon la misa negra para tratar de captar para ellos el poder oculto de la misa católica. Y realmente crearon su propio crucifijo. Tomaron la cruz, la doblaron hacia adentro, en todas las 4 esquinas, y colocaron en ella una figura del Jesús consumida, totalmente patética, colgándolo de modo que realmente luce como un perdedor. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Llamaron a este crucifijo la cruz torcida y decidieron convertirla en un símbolo, en el símbolo de quienes darán su respaldo a la bestia del Apocalipsis, la cual comenzó a usar Pablo VI, Juan Pablo II, y continúa usándola su sucesor, el ex soldado nazi Benedicto XVI. Pero esto no es todo. Satanás ha encomendado a sus demonios lo siguiente. Como primer punto,
dar al Papa poder tanto religioso como político. Desde el año 754 se ha encargado personalmente de hacer olvidar que Yeshua mismo dijo: mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Esta acción le dio al Papa el poder de superar cualquier oposición a su nueva, ocultista y poderosa Iglesia. Así comenzó la Inquisición unos 800 años antes de que apareciera el traidor Martín Lutero. Históricamente hablando, como segundo punto, la adoración de reliquias, especialmente de la cruz y de imágenes, desde el 788, ya que a todos los paganos les encanta adorar la criatura antes que al Creador. Como dice Romanos 1:25, fue sumamente fácil introducir esas costumbres paganas. Implementó la adoración de todo tipo de objetos sagrados que el Papa bendiga, adoración o contacto con los muertos, haciéndoles creer a los ingenuos fieles que se trata de santos. Sin embargo, se trata de simple y llanamente hechicería. El ayuno los viernes, la observancia de la Cuaresma, desde el 988. La Cuaresma es una observancia totalmente pagana. Más aún, el viernes es el sexto día de la semana. Siempre ha sido un favorito entre los satanistas. Este culto enseñó que nadie podía comer carne los viernes, sino pescado. Doctrinas que enseñan los demonios. Dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Elohim ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Desde el 1123, el celibato de los sacerdotes. Esta doctrina va directamente en contra de la constitución natural del hombre. El Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, identificó el celibato como una de las doctrinas de demonios, en 1 de Timoteo 4:3, y advirtió que una persona puede ser tentada por el pecado sexual si no tiene relaciones sexuales apropiadas con su esposa. Usted lo puede ver en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 5. A través de los siglos, esta negación antinatural del impulso sexual normal en los sacerdotes y monjas permite que Lars, Yeshua HaMashiach, le reprenda, aquel demonio dado a los placeres carnales, haga su trabajo. Ese demonio es al que Satanás ha hecho responsable del deseo sexual y sus aberraciones. Desde que el Papa declaró el celibato absoluto, todo tipo de aberraciones sexuales se desarrollan tras las puertas de las iglesias y dentro de los seminarios. Dos caras, una cara santa y casta y la otra la realidad. Desde el año 1090, rezar el rosario, ya que Yeshua prohibió decir oraciones repetitivas. Ese es exactamente el tipo de oración que establecería la Iglesia Católica. Ellos inventaron y perfeccionaron el uso del rosario, especialmente la devoción al, entre comillas, Sagrado Corazón Babilónico, en la misa y en el crucifijo. Se ha cerrado el camino a Elohim, pues no es Él quien escucha esos rezos repetitivos. La venta de indulgencias, desde el 1190, como el Papa se autodenominó el guardián del tesoro celestial, creyó que podía extender la riqueza espiritual a cualquiera que él escogiera. El poder que esta mentira le dio al papado fue enorme. Los cruzados recibieron grandes indulgencias para luchar con los infieles en el Oriente Medio. Posteriormente, el Papa pudo vender indulgencias por dinero, por todo tipo de artimañas, ofrendas para misas, desde velas hasta estatuas, grandes indulgencias para sociedades y cientos de otros artículos religiosos que los católicos podían. Esta doctrina enriqueció al Estado Vaticano y lo continúa haciendo hasta el día de hoy gracias a la ignorancia de las personas que le aportan dinero al lobo vestido de oveja. Desde el 1438 se proclama el purgatorio,
Satanás ama la doctrina del purgatorio. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. E inventó esta mentira a través de todas las religiones paganas de cada era. Pero el purgatorio es especialmente delicioso para Satanás cuando se aplica a la doctrina cristiana. El purgatorio le resta a la totalidad del sacrificio perfecto de Yahshua en el madero, negando que su sacrificio compró el perdón completo para el pecado individual. Yahshua dijo, consumado es, usando una palabra que significa la deuda ha sido pagada en su totalidad. Pero el purgatorio niega que la deuda fuera pagada totalmente. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La mentira del purgatorio sostiene que todos los hombres deben pasar por un proceso de limpieza para ser, entre comillas, suficientemente puros para entrar al reino de los cielos. El purgatorio siempre hizo rebosar las arcas de quienes las enseñaron. El purgatorio abre la puerta a todo tipo de extorsiones de los sacerdotes. Sacerdotes de época tan antigua como la de los misterios satánicos de Egipto, aprendieron que las oraciones por los muertos no podían ser efectivas a menos que los sacerdotes intervinieran. Y cada persona sabe que el sacerdote no puede intervenir a menos que primero reciba un pago especial. En cada país, en cada era, los sacerdotes paganos han usado esta doctrina del purgatorio para aprovecharse de los sentimientos de pérdida de los seres amados, prometiendo orar por esa alma que partió para hacer más corta su estancia en el purgatorio. Desde el año 1600, la invención de escapularios, medallas y estampas religiosas. La gente está muy dispuesta a pensar que puede obtener la salvación eterna sin tener que cambiar sus corazones y mentes mediante el sacrificio que Yahshua hizo por ti y por mí. Y no hay una mejor forma de proveer una falsa seguridad de salvación fácil que mediante los escapularios, las medallas y las estampas religiosas. Desde 1870, la infalibilidad del Papa, esta invención, está hecha al servicio de la aparición final del, entre comillas, superhombre espiritual, el anticristo, el pseudo-mesías. Él recibirá una poderosa asistencia del falso profeta religioso, quien sabemos que será el Papa Católico Romano, y su unión ecuménica. Quiero que sepa, amado oyente, que a los demonios les encantan los símbolos en todos los tipos de brujería. El Papa, a principios del siglo VII, comenzó a importar símbolos ocultos, entre comillas, cristianizados, diciendo una oración sobre ellos y luego usarlos en la práctica católica. Este es uno de los trucos favoritos del adversario y sus demonios, y se hace más fácil cuando personas como los papas, los cardenales, los obispos y los sacerdotes son ignorantes de la Biblia. Ya ha sido cumplida la misión de posicionar a la Iglesia Católica Romana para asumir el liderazgo de la Iglesia global del Anticristo. Y en resumen, este ha sido un recuento asignado por siglos a la Iglesia Católica Romana, mientras se movía gradualmente, primero a la poderosa práctica de la magia blanca y ahora a la magia negra del Anticristo. Todas las evidencias están allí, desde la doctrina pagana hasta los símbolos que hemos comentado. Los satanistas y los practicantes del culto a la Madre Tierra no tienen dificultad para nada de ver la Iglesia Católica Romana como la institución pagana que es, y respetan y le temen a su poder pagano. Ahora que la Iglesia Católica Romana ha pasado a la práctica de la magia negra, podemos saber positivamente que la aparición del Anticristo es muy pronto. ¿Está usted listo espiritualmente? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid del medio de ella, para que no recibáis parte de sus plagas.